construir tablas de frecuencia, primero copiamos desde Word la tabla con los datos, copiar, la pegamos en Excel, pegamos los datos y tenemos ya todos nuestros datos para construir la tabla. Luego vamos a anotar lo primero las clases. Clases, el número de clases. En este caso vamos a trabajar con 8 clases. Luego vamos a calcular el máximo valor. Para eso escribimos max. Nos ubicamos en la casilla del lado y seleccionamos las funciones estadísticas que están en fx. Vamos a la función, dice funciones recientes, seleccionamos funciones estadísticas y seleccionamos, escribimos la palabra max y nos aparece la función máximo. Aceptar, seleccionamos los datos, enter o aceptar y me aparece el mayor valor, que en este caso es 145. Lo mismo hacemos con el mínimo. Con el menor valor, escribimos mínimo, nos ubicamos en la casilla, vamos nuevamente a la función estadística y ahora escribimos la palabra min, aceptar y seleccionamos los datos dados, enter y tenemos el menor valor, que en este caso es 82. Calculamos el rango. Para ello debemos usar una fórmula estadística y las fórmulas en estadística parten con el operador igual. El rango es el mayor valor menos el menor valor, lo seleccionamos, enter y tenemos el rango, que en este caso es 63. Ahora vamos a calcular la amplitud de intervalo. Para ello, nuevamente hacemos una fórmula igual rango dividido por el número de clases, que en este caso específico es 8. Y nos da 7,875. Pero vamos a trabajar con un solo decimal. Vamos a ir a el menú, eliminamos, nos ubicamos en el valor y eliminamos los decimales y trabajamos con un decimal y nos queda que la amplitud es 7,9. La diferencia vamos a utilizar 0,1. 0,1. Y ahora construimos nuestra tabla de frecuencia. Escribimos tabla de frecuencia. Primero, número de clases. Y como nos pidieron 8, enumeramos del 1 hasta el 8. Luego en la siguiente columna escribimos límite inferior, abreviado límite inferior. En la siguiente casilla, límite superior. Luego la frecuencia, FI, frecuencia absoluta. También vamos a calcular la frecuencia acumulada ascendente, frecuencia acumulada descendente, frecuencia relativa, FR, frecuencia relativa porcentual, frecuencia relativa porcentual acumulada ascendente, frecuencia porcentual acumulada descendente. Aquí nos faltó una S de descendente. Frecuencia acumulada descendente. Para trabajar el
límite inferior, partimos con el menor valor, que en este caso es menor valor 82. Podemos escribir 82. Y en el límite superior, hacemos una fórmula estadística, seleccionamos el menor valor y le sumamos la amplitud de intervalo, 7,9, y nos da el límite superior. Para obtener el siguiente límite inferior, hacemos una fórmula, seleccionamos el límite superior más 0,1, que era la diferencia, y a esa la personalizamos escribiendo el signo peso. Signo peso. Enter. Lo mismo hacemos con el límite superior. Nuevamente la fórmula, igual. Copiamos el límite inferior más la amplitud de intervalo. Como es un número fijo, también lo personalizamos colocándole el signo peso. Eso indica que se va a copiar 7,9, no el valor que está en la casilla. Enter, y ahí tenemos el límite superior. Ahora copiamos esos dos, copiar en la otra casilla y pegar, y tenemos la suma automática. Ahora copiamos arrastrando, tenemos el límite superior, arrastramos y tenemos el límite inferior. Y ahí nos dan los límites inferiores y los límites superiores. Frecuencia absoluta. ¿Qué hacemos para calcular la frecuencia absoluta? Vamos a la función estadística de nuevo y escribimos frecuencia. Escribimos la palabra frecuencia. Y ahí tenemos frecuencia, la seleccionamos, aceptar, seleccionamos los datos, aceptar. Surgió un problema. Vamos a hacerlo de nuevo. Hubo un problema, aceptar, tenemos que eliminar ahí. Hubo un problema con Excel. Me copió mal la fórmula. Nuevamente nos vamos a salir de esa casilla. Vamos a la función estadística. Seleccionamos frecuencia. Aceptar. Seleccionamos los datos. Luego me está pidiendo otra selección. En grupos se selecciona el límite superior. Y luego Enter. Tenemos la primera frecuencia. Luego apretamos la tecla F2. Previamente vamos a repetir. Seleccionamos hacia abajo y ahora apretamos la tecla F2, Control, Alt, Shift, y me da la frecuencia de cada uno de los intervalos. Autosuma y me deben dar los 50 datos que tengo en origen. Tenemos frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la frecuencia? La frecuencia, vamos a obtenerla yendo a estadística y luego marcamos F2, Control, Shift más Control, Shift, Enter. Después de tenerla seleccionada. Ahora la frecuencia acumulada. Partimos de la primera frecuencia, después en el segundo hacemos una fórmula, nuevamente igual, seleccionamos la primera, más sumamos la siguiente, Enter.
Ya tenemos sumadas entonces las dos primeras, 5 más 5, 10. Y ahora arrastramos y me va a dar la suma total. Recuerden que debe coincidir el último valor con el valor de n, que en este caso es 50 datos. Lo mismo con la frecuencia acumulada descendente, pero ahora partimos del valor último, en este caso 3. Después, en la siguiente casilla, hacemos la fórmula igual, seleccionamos el primer valor y le sumamos más el segundo valor, Enter. Y luego arrastramos y obtenemos la suma ahora hacia arriba. En este caso, 50 datos. La frecuencia relativa. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? Nuevamente se hace una fórmula, se divide cada frecuencia absoluta por el total de datos, que en este caso es 50. Enter. Como vamos a trabajar con dos decimales, aumentamos un decimal, me da 0,10. Arrastramos hasta el último intervalo, surgió un problema que vamos a tener que corregir. Tenemos que personalizar los 50. Entonces colocamos peso y peso. Y eso me da Enter. Y ahora vamos a copiar. Tenemos, y esa suma me debe dar 1. Perfecto. FR porcentual. Nuevamente fórmula, la frecuencia relativa multiplicada por 100. Enter y luego arrastramos. Ahí. Y esa suma debe dar 100%. Frecuencia relativa porcentual acumulada ascendente. Lo mismo que hicimos con la acumulada de la frecuencia absoluta, hacemos con la frecuencia relativa porcentual. Partimos con el primero, 10. En el segundo hacemos una fórmula, copiamos el primero, más el segundo, Enter, y arrastramos. Y tenemos los 100 datos. Lo mismo, partimos desde abajo, 6, en la segunda casilla desde abajo hacia arriba, la fórmula nuevamente, igual, seleccionamos el último dato, le sumamos el penúltimo, Enter, y arrastramos. Arrastramos y tenemos 100. Y aquí tenemos entonces una tabla de frecuencia con las casillas básicas.